Let me just introduce Thomas Ramalho. He's a colleague from Brazil. And we have Mariela D'Alessio, who is our coordinator for the network of the platform. And we have also Andrés Maje, who is one of our leader of projects in an area that we call Luján, that is a municipality close to Buenos Aires. And we have also Joaquín Lorenzato, that is from Mercedes, that is a municipality in Corrientes, a province in the north. We will just wait for a while because the idea today was Thomas prepare a presentation that just let me check if everyone follow up English. Andres and Mariela, I know that they do. No, sorry. And also we have Santiago Tomeo, that is one of our architects that was presenting before and is also working with cooperative housing. But I want to give you a chance, Wakir, if you want to introduce yourself. Sure. You can record if you wish. Obviously, I met Fernando this morning and we had a very good discussion. I'm based in London and I'm a CEO of an incubation company. And our company is involved in creating ethical financial structures. And that's our purpose. We, of course, have to be commercial, but we want to bring ethical financial products to help humanity to create justice and equality across the world. And one of the first projects that we work on was where there is the most dire need in the world is housing. Is that as we see across the world, home ownership is declining and rental is rising. And really what we've tried to do is to solve that problem and allow people to buy homes with no deposit or down payment and no interest. So that's what we do. Thank you very much. Just to explain a little bit about the platform that, sorry, I forgot to send you the link, but okay. I will do it after this meeting. Basically, the platform is working in two lines. One is to provide technical documentation and technical support, and on the other line is to incubate concrete projects. So along different modules, this module today is about how to invest. And so you arrive in the right time. Good. Because just to give you some example, you will see even the videos, because we upload the videos every module. One is about how to make a market analysis, how to design, how to urbanize, how to re-urbanize, because in Latin America, the issue of informal housing is very important for settlements. And then how to project, how to do due diligence, because one of the major bottlenecks to really achieve project is to get approval. So we have a big gap between formal housing that is approved by local governments and informal, for the reason many people really go for informal. And then the next one is this one, that is how to invest. And the next one is about how to maintain, how to sustain. So we invite different people from different areas to provide. And in parallel, we have sessions like this one that touch more focus on a specific projects. And these guys that you have today, and also we have Santiago, who just joined, is mostly, we call it a workshop, a kind of session in which we go through the project. This is something that we plan to do it a little bit shortly today. But in 30 minutes, there will be someone from UN Habitat that is managing a portfolio that is called Cities Investment Facility. Maybe you know him. No. But will be, if you have time, will be a good chance for you to meet him. Yeah. Sure. But I don't want to take much more of the time. If you are okay, Joaquín, ¿estás seguro que seguís la conversación en inglés? Sí. No, sorry, I'm double checking that everyone follows. Sure, absolutely. Yeah. Thomas, if you want, the floor is yours.
let me just give you a short introduction about Thomas, and let me just admit some people who is waiting. Okay. Thomas Ramallo is a professional from Young Habitat who joined recently GIZ, and is also working in different portfolio organizations that are very focused on affordable housing, sustainable urban planning, and he has a very vast experience in Africa, in Brazil, in Latin America, and his area of specialization, I will say, is plans and project development. Just last night, we have a big debate with companies and people in Brazil about affordable housing, how you call it, Thomas, citywide planning, and also intervention from public-private interest, I will say. So Thomas prepared a presentation for today, and we are very glad to give him room. Just let me double check because we have more people. Yeah. No, just to check that everyone, because Thomas can do the presentation in English, but I want to be sure that everyone follow English. Absolutely. Huh? Do the majority. Yeah, no, this is what I'm trying to get. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra, Jorge. Estamos viendo si ustedes siguen inglés para que Thomas haga su presentación en inglés, o si no, la hacemos en español. ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos traducción? Hola, ¿cómo van? Mucho gusto. No, de mi parte sí entiendo. ¿Entendés inglés? No quiero que nadie sea tímido. Sandra, ¿seguís bien inglés? Yo sí necesitaría que me ayuden con la traducción, por favor. Ok, perfecto. Entonces, Tomás puede hablar en español. Mi presentación será en portugués, que no es español, pero se puede leer, ¿no? Entonces, pienso que para ti, entonces es mejor que haga la presentación, los slides. So the slides, Waqar, will be in one language, and you need to follow me, okay? I will follow you. I don't understand the slides, but Sandra can understand. What do you think, Fernando? Pero vos podés hablar en español. Waqar, ¿cómo se queda? No entendí. No, yo digo, habla en español y yo a Waqar le traduzco, dame unos minutos y le hago una traducción muy rápida al inglés. ¿Prefieres entonces así? Sí, para que te sigan todos, para que no se quede por el camino. Claro. No, para mí yo prefería en inglés, ¿eh? Pero está bien, podemos hacer en español. I'm sorry I've caused all this problem. My apologies of causing the problem. No, don't worry, Waqar. You are very welcome. Yeah. O si no, toma, traducite a vos mismo en inglés, así te queda... Hacer la presentación en español y te traducía al inglés. También. O Waqar. ¿Prefieren? Para mí es lo mismo. Hay que ser vos mismo el que hablas. Puedo intentar en español. Si está muy mal, tú, Andrés, mira, cambia para inglés. No. Estás muy bien siempre, así que no. Sí, ok. Entonces, un segundo para llegar a esta presentación muy rápidamente. Yo estoy con una sola tela, entonces no saberé si me están siguiendo. Por eso pido que por favor díganme si llegan a todo. Entonces, Fernando, la presentación que haré hoy es un poco distinta de la presentación que has hecho tú, porque voy a hablar más de las componentes del proyecto, específicamente de la factibilidad del proyecto, ¿ok? Ok. Con más este. La factibilidad o the bankability, how do we call, es una palabra nueva, ¿no? El factibilidad yo sé que no es nueva, pero bankability, this is a very new word now, to be bankable, the project. Esto es que todas las bancas quieren, ¿no? El proyecto tiene que ser bancable, tiene que decir, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que entender un poco, antes que yo comience, la estructura internacional
¿no? Las agendas internacionales que crearon esto. Fernando, ¿quieres traducir ahora? ¿Cómo paro para que tú hagas la traducción? Yo diría, avanza, yo después le hago un resumen a Wakar. Okay, Wakar, I am suggesting that he make his presentation and later on I make you a summary for you. Perfect, okay? perfect. Okay. But I can make the summary, Fernando. It's perfect. Pero de todos modos, Tomás, acordate que es corto, ¿eh? No, Claro. porque está el video tuyo ya. O sea, el que quiere ver el video acá es nomás para retomar un poco. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Yo pensaba 10 minutos, sí, 5 o 10 minutos. Igual déjame repasar una cosa nomás, que quiero estar seguro. De la gente que está conectada, sé que algunos tienen proyectos para mostrar y demás que nos interesa que Wakar conozca, y Tomás también, por supuesto. ¿Alguien quiere hacerlo antes porque capaz que hacemos la presentación de Tomás y Roy en la segunda parte, pero por ejemplo Joaquín ahí de Mercedes, que quieren hacer alguna intervención antes de arrancar, pues un poco la idea también que ellos conozcan y después puedan opinar, digamos. No sé si está alguien más de... Pero sí le puedo comentar, no tengo imágenes ahora como para mostrar, no sé. No hace falta imágenes, pero sí comentar y yo le puedo hacer un resumen a Wakar porque es un poco lo que le interesa conocer, ¿no? Bueno, el proyecto en el que estamos trabajando consiste en urbanizar un área. Mercedes es una ciudad chica todavía, pero al no tener código de planeamiento vigentes ni código de edificación, se está trabajando justamente ahora para actualizar eso, que es del 1955, para que tengan una idea. Se está trabajando para actualizar esas normativas, así que no hay un control, entonces la ciudad se expande para todos lados sin ningún tipo de control, digamos. Entonces se está tratando de planificar esas áreas periféricas. En este caso es un loteo chico de 40 lotes, lote con servicio, que está ya en proceso. La idea es hacer, digamos, esta urbanización y ver cómo funciona para seguir, digamos, expandiendo la ciudad ordenadamente, para expandir la traza, digamos, teniendo en cuenta todos los factores que no se tienen en cuenta en la actualidad. Y la idea de esto es, bueno, dar los lotes con servicios. En este momento ya está el loteo, digamos. Extender los servicios que también van a abastecer a toda la zona, que en este momento no tiene, y después generar viviendas, también ver el tipo de financiamiento, y la idea es generar también las viviendas para estas familias. Okay, let me just translate what Joaquín was saying. He's from Mercedes in Corrientes. Their project is focusing the expansion of the city, and they are targeting a kind of pilot project of 40 plots. So they are working in site and service methodology, in which what they are expecting is that after the expansion of basic infrastructure, to build up self-help housing. And their plan is to support through some financial mechanism that they have already using public funding. But they are looking forward in this platform for how to scale up these kind of methodologies, because normally they have shortage of resources to really match the demand at local level. Gracias, Joaquín. Sé que también está Andrés Pisani. Andrés es de... No sé si querés contar un poco, Andrés, lo que estuviste pensando. Dale. Pongo la presentación, una breve presentación, Fernando. Dale. Voy a mostrar muy breve 3 proyectos que ya están en obra, 2 terminados y uno que está casi al final. Hay otros proyectos en marcha. Justo en otros proyectos también aplicamos la metodología de la brújula y bueno, un poco la participación también de Fernando y el equipo. A ver si te puedo ir pasando.
que tiene que ver con lo que por ahí ya conocen los de Argentina y no los de afuera, el RNAVAP, que es este Registro Nacional de Barrios Populares. Voy a ser muy breve. Después en otro momento lo podemos ampliar. Donde están los puntitos azules en el plano de Argentina, son todos los barrios censados a largo, ancho de nuestro país. Más de 5.000 barrios. Tuvimos la oportunidad de trabajar en 2 provincias, la provincia de Mendoza en 2 barrios y uno en Santa Fe. Ahí hice un breve resumen. Hay más información, esto está a disposición para lo que quieran después ver. El que está en azul es el polígono del barrio, y lo que fue la primera obra dentro del proceso de integración sociourbana. La primera obra es espacio público, equipamiento comunitario, cancha de fútbol, iluminación. En el caso de Luz de Vida, en uno de los barrios, ya vamos por la fase número 2, un proyecto ya aprobado con financiamiento, que es entrar a la vivienda y darle los servicios completos de agua y la red eléctrica. Son 180 familias en un barrio, en el otro son 350 familias, y en el de Cuyen, el de Rosario, son 650 familias. Ahí lo que pueden ver, en algunos hay una foto delante y después, unas calles que no tenían accesibilidad, de barro, donde el proyecto intentó maximizar el presupuesto y hacer una vereda y un mejorado. En el que ven en el medio, ahí se ve el render del proyecto, y ya abajo se ve el proyecto ya en un 80%, donde están distintos niveles de terraza, era bastante complicado. Y en la izquierda de Mendoza, esa es la fase 1 de Luz de Vida, donde se terminó el equipamiento comunitario, y ahora ya está aprobada la fase 2, que es continuar con esto que le decías de veredas en todo el barrio, para dar la accesibilidad, y los servicios en cada una de las, adentro de la vivienda. Muy breve, por ejemplo, esto es Rosario, y tiene más de 110 barrios censados, como pueden ver ahí las distintas manchitas. El proceso se hizo todo un diagnóstico urbano como parte de la presentación del proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es quien lo financia. Ahí, como pueden ver, son 2 grandes barrios de 600 y 700 familias, pero están divididos en 2 polígonos por temas más fácil de recibir proyectos. Esa es la ubicación donde está el proyecto, y la importancia de la planificación participativa. En este caso, como no se tenía duda de que se iba a aprobar el proyecto, se hizo el proyecto, y después, una vez aprobado, se tuvo que rehacer porque la ciudadanía no lo aceptaba. Entonces, en un mes hicimos un proyecto de nuevo, por eso remarcaba la participación. Ese es el proyecto original, donde el proyecto estaba dentro del potrero, y lo tuvimos que sacar del potrero. Es alguno de los planos. Esa fue una de las tantas reuniones que se hacían cada 15 días, pero esta fue la inicial, donde se replanteó todo el proyecto. Y terminó así el proyecto. Cambió, se fue afuera del potrero, que el potrero es algo sagrado en el barrio, es el única área vacante. Bueno, se iluminó un lugar que no tenía iluminación, un lugar que no tenía veredas ni accesibilidad de forma que no sea por el barro, por la tierra, y se le dio agua a todo el entorno y luz de una forma segura a todo el entorno del espacio. Lo que pueden ver es el antes y después, algunas calles que se hicieron, algunas calles de accesibilidad. Un día normal de lluvia era muy difícil salir si no te embarrabas. Y es el espacio comunitario, que hoy funciona un CANIF, que es un centro de cuidado de niños, donde las madres se van a trabajar a la mañana, los padres, y pueden dejar el niño a cuidado. Eso está financiado por la provincia. Hay un Zoom de múltiples usos, hay una cocina donde también se le da alimento a los niños, hay 3 aulas y un baño. Y como ven, también se mejoró todo el entorno de la cancha, con la iluminación, veredas y mejorado. Ahí se ve un poco más. Y el espacio comunitario es cuidado y gestionado por la misma comunidad. Es decir, la unidad ejecutora fue una ONG en los 3 casos, quería mostrar esto, fueron comunidades del barrio. Y el 100% de la mano de obra es del barrio, fue del barrio. Y estas son algunas de las actividades que hacen hoy, que hay
cumbia, curso de panificación, un montón de actividades. Ahí están los chicos en el CANIF. Este es el primer proyecto, que decía que la fase 1 ya estaba terminada, el espacio comunitario, y la fase 2, que son todas las conexiones dentro de la casa, de agua, luz, red peatonal en todo el barrio y el arbolado en todo el barrio. Es el espacio comunitario terminado. En este caso, quería remarcar que acá se conformó el grupo de chicas albanilas, mamás albanilas, que fueron mayoría en la construcción, y después se animaron a mejorar. Y este es un caso que me parece representativo porque se quedaron las herramientas, 100% mano de obra del barrio, y se animaron. Bueno, en este barrio hicimos censo lote por lote, casa por casa, con una aplicación. Entonces teníamos información georreferenciada de cada vivienda, con una encuesta que se hacía en cada casa. Y esto que decían, la situación normal donde llegaba una familia era una casa como veían, de plástico, y se animaron algunos a través de esto de formarse y generar este trabajo de hacerse su casa, con un programa que se llama Mi Pieza, que bajaba a cada jefa de hogar plata para mejorar, pero nada, como ya tenían la mano de obra, lo más caro es el material, se animaron y se hicieron algunos su casa, y otros hasta se fabricaban su bloque de hormigón. Como pueden ver, después de trabajar, este señor se hacía su bloque de hormigón con un molde y se iba haciendo su casa todos los días un poquito. Y el último proyecto que mostraba en la ciudad de Mendoza, La Olla, normalmente, acá hay alrededor 30 barrios que rodean este espacio, entonces hay alrededor de 2.000 personas, un lugar de encuentro muy, muy concurrido. Y ese es, como ven, el espacio proyectado, que era distintas terrazas, darle espacio de juego, gimnasio, y un lugar de encuentro que tengan cocina, un Zoom para la comunidad, para festejar el cumpleaños o para hacer las actividades, y 2 vestuarios importantes para el espacio. Y ahí, como pueden ver, un poco ya el avance de la obra y lo que era antes en la foto derecha. Complicada esta obra por el tema de los desniveles y una zona de relleno, se tuvo que hacer la ingeniería también en tiempo récord, pero bueno, 100% también de mano de obra local del barrio. Ahí están los videos que puede ver una pequeña presentación de cada barrio, nada, y quedamos a disposición para seguir continuando. Y estas son, como decía, los primeros pasos para continuar distintas obras en los distintos barrios. Gracias, Andrés. Ante todo, quería... La rapidez, perdón, pero bueno. No, está perfecto, te agradezco. Ante todo, quería presentar lo que en realidad Andrés Pisani es nuestro coordinador de la parte de los proyectos, ¿no? La parte de incubación de proyectos, ¿no? No lo mencioné antes, pero lo quiero dejar en claro a todos. Pero además de ser quien está coordinando esto, él está presentando estos 3 proyectos. Y a mí me parece que algo muy valioso en esta presentación está mostrando cómo sobre la inversión pública es posible, y me parece lo innovador del proyecto, cómo se escala esto, cómo además de estas cuestiones de provisión de saneamiento y demás, se puede llegar a generar una economía circular donde los propios vecinos empiezan a ahorrar y a partir de otros fondos, por eso presentó el proyecto acá en la plataforma, se puede sostener ese proceso y se puede ampliar el proceso y generar una especie de expansión del proceso en los otros barrios. Déjenme hacer un muy breve resumen en inglés. Just a short summary for you, Wakar, is Andres is presenting 3 projects actually from 3 different areas. One is 650 housing in one area, 700 housing in another, and more or less similar numbers in the other 2 projects. So in total, I was more or less calculating nearly 4,000 housing units. What he explained is that one area that was the football area, what we call Potrero, was very important for people to play football, but was occupied partially for slum dwellers. So the project was somehow to help them to move and to liberate the area and to create a community center to service the main need of the people there. And they introduced through public fund a basic infrastructure like water, the community center, an area for kindergarten, and also they encourage the local economy through the production of local blocks for self-construction. What I was just mentioning, because a lot of things was saying, but I just making summary for you,
is that for me, the most innovative part of this is that is using public funding to create the structure to leverage people, and from there to scale up on housing and many different aspects. That is not only, because as you will notice in many of the projects, the target is to provide water and sanitation. And it's logical because it's the basic for life. But after that foundation, how to grow up to really complete the housing and to create a local economy that is formally working is the main challenge of all these neighborhoods. So just for you to have a short summary. No quería extenderme mucho más en esta parte, pero si hubiera un tercero, no sé si Sandra o tal vez gente de Comodoro que había preparado algunos proyectos que quieran comentar, o Andrés, si querés comentar de Luján, Florencio Varela, sentite cómodo, ¿no? Yo tengo una presentación, si querés te la paso, si no, díganme ustedes, es un espacio para ustedes más que nada ahora. Voy a ser muy breve, un poquito les comento. Bueno, en la Fundación El Barranco, en la entidad donde yo trabajo, se diagnosticó en el 2017 unos barrios vulnerables. De estos 10 barrios, lo que se ha trabajado, se ha trabajado intensamente con un diagnóstico participativo con la gente. Entonces, ahí se priorizaron algunos proyectos y otras necesidades. Los puntos que están viendo aquí, 1, 2, son justamente la ubicación de estos barrios vulnerables, y están, lo que se ve acá, están justamente en el área periférica entre el área urbana y el área rural de Cuenca. Ya. También es importante recalcar que aparte de los barrios, vemos aquí también son también unos barrios, pero digamos unos barrios más pequeños, pero son los que tienen, digamos, una mayor problemática por un tema de fenómenos de remoción de masas. En la ciudad de Cuenca, si bien no hay invasiones, tenemos, digamos, el problema que es de la ocupación de áreas con afectaciones por fenómenos de remoción de masas y áreas inundables. Entonces, lo que se hizo fue un tema, aquí estamos viendo estas manchas rojas, que son áreas susceptibles a implantación de vivienda de interés rural. Esto se hizo a una suerte de cruzar un montón de capas que justamente íbamos, digamos, viendo qué áreas sí son susceptibles a receptar vivienda. En esta imagen de aquí estamos viendo, digamos, estos que están en coloración más verde son los barrios que estaban como vulnerables, y también ya después de cruzar todas estas capas, se identificó unas áreas de oportunidad que son reservas de suelo para vivienda de interés rural. Para vivienda de interés social. Entonces vemos aquí, por ejemplo, y en el estudio que se quiere hacer es, no sé si están viendo acá. Seguimos viendo la primera imagen nada más. O sea, ahora sí, ahora moviste. Ya, creo que, no sé, creo que estaba pasando algunas diapositivas y creo que no se vio todo. No, nos quedamos la primera nomás. Caray. Ya, bueno, les paso rápidamente, y que esta era justamente la primera. No sé, algo pasa aquí con lo que comparto pantalla. De los 10 barrios, tenemos aquí lo que les había indicado, otros barrios, digamos, de menor jerarquía, que tienen, pero estos tienen la mayor problemática. Se hizo un tema de un cruce, como les decía, de varias capas, del tema de fenómenos de remoción de masas, tema de también la topografía, porque Cuenca está en medio de, digamos, está justo en la zona interandina y estamos rodeados de montañas. Hay topografías que ya no nos permiten, que son susceptibles a receptar urbanización, que están por encima del 50%. Y, bueno, nos hemos quedado con unas áreas, digamos, ya... Voy a poner la última que es un poquito largo. Unas áreas, en cambio, que sí van a ser susceptibles a receptar vivienda. En esta, como les comentaba, tenemos ya después de hacer todo ese cruce de variables, estos puntos rojos que tenemos aquí, que bueno, por la escala, que estamos viendo por acá, en el norte, estas de acá son unas reservas de suelo, y lo que se pretende hacer, al menos, digamos, en un primer ejercicio, es de estos 3 barrios que están hacia el norte, reubicar, porque si bien no tenemos, como indicaba, digamos, un problema de invasiones, sí hay mucho tejido informal
alrededor de quebradas y ríos, porque hay un dato importante que Cuenca está cruzada por 4 ríos y además tiene una red potente de un sistema hídrico. Entonces, la gente también está ocupando estas zonas que deben estar protegidas y no se respetan los periodos de retorno, y ahí tenemos también un problema bastante fuerte, que es el tema de la informalidad por ocupación de territorio. Entonces, lo que se trata de hacer es justamente reubicar a la gente. Tenemos aquí ya identificados, son 2 reservas de suelo. Esta que está la más grande no se tiene previsto hacer ahora porque está demasiado fragmentada. Hay un montón de casi como unas 200 personas, 200 predios, y es un poquito complejo hacer el tema de la socialización porque hay que hacer un tema de reajuste de suelos. Hay que intervenir en el tema de la morfología urbana. Entonces, se ha visto como un elemento de oportunidad. Es en esta zona el lote que está acá, un poquito más, el más pequeño de acá, en ese es el que se tiene previsto hacer ahí la intervención en este polígono de vivienda. Cabe indicar que Cuenca tiene unos, digamos, unos niveles o estándares justamente en temas de servicios básicos, está casi totalmente cubierta. Más bien es un tema ahí que la empresa, como es una empresa municipal la que dota los servicios básicos, ahí está mejor. Es un tema ya que en este momento es un tema insostenible porque las redes, por hacer, digamos, por cubrir casi todo el territorio, están cubriendo a muy pocas casas. Por ejemplo, una red que nos cuesta aquí tender unos $500,000, digamos, por un tramo pequeño, está cubriendo a 2 o 3 casas. Entonces, ahí estamos teniendo problemas por, digamos, sostenibilidad de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Pero en esta zona está cubierta totalmente, está bien ubicada la zona para hacer, digamos, este polígono de viviendas, de reubicación de la gente que está en áreas vulnerables. El único problema, digamos, y es un problema para resolver, es el tema de movilidad. Es el tema para cubrir el transporte, con transporte público a esta zona. Aquí, si es que vemos en esta diapositiva, es esta área que está en rojo es en donde se va a hacer este polígono de vivienda y donde va a receptar vivienda. Conjuntamente a esto, vemos aquí ya hay una urbanización que también la hizo la empresa municipal de vivienda, pero es una empresa que tiene el 70% de vivienda de interés público y el restante es vivienda de interés social. Lo que se quiere aquí es, bueno, es hacer otro tipo de, digamos, una tipología y ver ahí cómo también se insertan los usos mixtos, porque en esta zona, digamos, carece, no se cubren las necesidades cotidianas. Entonces, lo que se quiere hacer en este proyecto es que justamente se tenga más acceso a un centro médico de primer nivel de atención, digamos, para emergencias, el tema de también algunos locales pequeños de que se pueda impulsar la economía, digamos, social, y otros temas que justamente que sean el tema cotidiano. Ese es un poquito en contexto lo que les puedo indicar cómo se estaría estructurando este proyecto que tiene justamente el tema de reubicar a la población vulnerable que está en las áreas, especialmente en lo que son las zonas de quebrada y en lo que están en fenómeno de remoción de masas. Muchas gracias, Sandra. Súper ilustrativo. Y acuérdense que estas instancias en realidad son más, tenemos instancias aparte que los vamos a ir invitando como para ir trabajando proyecto por proyecto. Ahora es nomás como para tener un pantallazo. Permítanme traducirle a Huácar. Sandra Pacheco Fernández is from Cuenca, Ecuador. It's another country. It's a Latin American country that is in the Andes Mountains, and she's presenting a very interesting case of a project. She's from a foundation that is called El Barranco, that is very much focused on supporting vulnerable communities, particularly in the issue of housing. So what she is presenting as a project is
a quite ambitious strategy at citywide level. They make an analysis of those areas that are much more vulnerable to landslide. And they are planning to relocation of a huge number of people, like 200 families initially that they are in high risk. And they are providing, because they make analysis that providing services for people in such condition is extremely expensive, like $500,000 US for 2-3 households is completely unaffordable. So what they were planning is a relocation scheme that is designed with all full service, and they are looking for mixing up some neighborhoods that are already like 70% of social housing, what we consider for Ecuador social housing, that is mixed up with some people that are already in another social level. So the idea is to create much more cohesion at the social level between different income groups. And so also she gives some details in terms of density and urban planning and also environmental management that if you are interested later, we can go further in the detail, but it's just a very short summary, sorry. Ok, creo que estamos en hora. Si les parece bien, no sé, vos Andrés querías presentar también. Ok, lo podemos hacer en otra oportunidad, ahora igual era... Le daríamos entonces chance a Tomás para arrancar con su presentación. ¿Les parece bien? Sí, sí, para mí está bien. Okay. Now Thomas will make the formal presentation. Mariela, si podés, ahora sí arranca a grabar, ¿no? Sí, ya está todo perfecto. Dale. Adelante, Tomás. Ok. So, yo voy a hacer en las dos lenguas, para te facilitar. Dale, gracias. Fernando. So we are going to talk of a new generation of urban projects. And why I will talk about urban projects while talking about bankability. Entonces vamos a hacer una presentación sobre una nueva generación de proyectos urbanos. ¿Por qué hablar de proyectos urbanos si quiero hablar de factibilidad? Basically, it's because the urban projects is the way you implement plans, programs, this is the scale of implementation. So if a public entity has very good plans, but don't design projects to implement those plans, and here I'm talking in a project management, configuration, you cannot implement your plan. So the feasibility, of urban projects is the success factor of good and implementable plans. Entonces, para decir que es importante hablar de proyectos urbanos, porque es la escala de proyecto que nosotros implementamos programas, políticas y planes, ¿no? Entonces, un plan se implementa con proyectos bien dibujados, bien detallados. Entonces, estos proyectos si son buenos y si son factibles, ahí sí tendremos un plan que sea implementable con suceso, ¿no? Entonces, para hablar un poco, antes de hablar de las metodologías, quiero hablar de la cuestión internacional, ¿no? Entonces, hay la nueva agenda urbana, un poco, y hay también el plan de acción de Addis Abeba para financiación del desarrollo, ¿no? So let me talk a little bit about the global framework. We have the new urban agenda for the cities, for sustainable cities. We have the 2030 agenda, but we have also the action plan, Addis Abeba action plan of financing for development. Esta agenda de Addis Abeba es muy interesante porque habla mucho de una cuestión de tener plata propia, ¿no? Own source revenues. Entonces, la cuestión
de la financiación del presupuesto es muy importante como este aspecto de factibilidad. Entonces, claro que hay plata en la cooperación internacional, pero en esta agenda de Addis Abeba, la sociedad global ha dicho un poco a todos los países, mira, podemos meter plata de la cooperación, pero queremos también que vosotros produzcan plata localmente y que vosotros también hagan que la nuestra plata genere más plata. Entonces, básicamente es eso, el plan de acción de Addis Abeba. So the new guidelines that were posed by this Addis Abeba action plan is that they want basically to mainstream on-source revenue. So cooperation will keep putting money for financing for development, but they want this value, you know, this money to generate more money, more value. And they want the local governments and the donor or the recipients, you know, the donors want the recipients to also to create mechanisms for on-source revenues. And one of the main aspects of creating on-source revenues in local areas and to the local governments has to do with land-based finance. So is the way urbanization generates value, the local government has to capture part of it, okay? And while capturing part of it, he can make urbanization kind of self-sustainable. Because, you know, you have the possibility of, for instance, if I have a plot that I can build only 2 floors, and now I can build 10 floors, of course, the value increase because the profit of that this plot can generate is much more. So what basically the action plan is saying, yeah, you need to capture part of this value as an on-source revenue to support local development, you know, because I don't want to pay for all the expenses. So this is a bit what says the action plan of Addis Abeba. En español ahora, básicamente estaba hablando de financiación de base suelo, que es muy importante como una generación local de recursos, ¿no? Porque los donadores no quieren más poner toda la plata, quieren decir para sus recipientes de plata, ¿no? Para decir, mira, tú puedes gestionar mejor tu suelo, capturar un poco de plata. Por ejemplo, en Somalia, en Hargeisa, hay ya construcciones muy elevadas de 10 pisos que todo el suelo, que el suelo se quedó más caro, ¿no? El privado que tenía este suelo ha capturado todo, mientras el poder público local podría capturar una parte de eso porque fue una regulación que creó este valor a más. Entonces, esto es que se llama en inglés Land Value Capture, la captura de plusvalía en español, pienso. Entonces, estos son un poco de cosas que hicimos recientemente, ¿no? Como yo participé de todas esas publicaciones cuando estaba en ONU Habitat de todos, la cuestión es un poco esa. ¿La bancabilidad es una atribución de un proyecto o es el resultado de un modelo de gestión? So, bankability is the attribute of a single project, or it is a result or the output of a management model, you know, a public management model. So this is the key question, you know, and we usually tend to think that this is an attribute of a project, but it's not, you know. If you are implementing a plan, a policy, or a program, there are multiple projects. So you need to have the right, let's say, management model that creates an environment good, you know, for the public sector, for the private sector, for the communities to put money, you know. So this is basically, well, it's very evident, you know, but when we are talking about bankability, usually we want to talk about projects, but we need to talk about, you know, the management system. Entonces,
Básicamente, cuando tendemos a hablar de bancabilidad, de factibilidad, queremos hablar de proyectos, ¿no? ¿Cómo hago mi proyecto factible? Todo. Y claro, hay cuestiones que son del proyecto. Un proyecto bien detallado, un proyecto que utiliza materiales locales, un proyecto que la comunidad puede aportar una parte de la mano de obra, qué sé yo. Hay muchos aspectos del proyecto, pero la cuestión que quiero poner acá es que la cuestión principal es que planes, programas, políticas son implementadas con muchos proyectos y hay que crear un ambiente favorable para que todos pongan plata en sus recursos, que pueden ser también recursos de mano de obra o un recurso legal del poder público o del privado, que es plata, o como yo hablé en el video, la innovación, que es una cuestión más privada, porque hay líos en el sector público con la innovación, los organismos de control y todo. Entonces, esto es la cuestión. Siempre que hablamos de factibilidad, no podemos hablar solo del proyecto, sino del todo sistema de gestión pública. Eso es una cuestión esencial. Entonces, voy a hablar ahora de algunos factores de suceso, ¿no? Uno de ellos es el ciclo de planificación del proyecto que son integrados, ¿no? Es un ciclo integrado de esto. Esto en Argentina, estoy seguro que es un poco como en Brasil, que la gestión pública, el buen gestor público para el jefe, no es aquel que claro, que también, pero es aquel que hay gasto todo el presupuesto en el tiempo, ¿no? Porque la ley de presupuesto público son muy pesadas, y uno si no gasta todo tiene que devolver la plata y todo. Entonces, mucha gente de academia que va al gobierno, por ejemplo, teoriza mucho todo, no gasta la plata, chao. Es más o menos así. Entonces, hay que conectar esto, ¿no? De estrategia, que es el largo plazo, con el territorial, que es el suelo, dónde se quedará esto, con el proyecto que estará hecho y con el presupuesto para hacer todo esto. Entonces, now it's some of the success factors, and the first one is the integrated cycle of planning and projects, you know, and we need to connect strategy, budgeting, and territorial planning, you know. So if we have these 3 points together, we have a very powerful system, because we are connecting, and we need to connect that 3 indicators, you know. Your impact indicator of your strategy should be linked to your result indicator of your budgeting, you know. That should be linked to the land that you need to build that, and the project that's going to be ready for you to have, you know, all the details and make it easier to spend the money. So basically, this cycle must be very well thought and designed. La cuestión del suelo, los instrumentos de captura de plusvalía, ¿no? Son muy, muy importantes. So a second success factor is land management, you know, and these tools for land value capture. El tercero, el proyecto que articula las políticas en el territorio. Todos los políticos quieren hacer políticas multisectoriales y es muy complicado. Yo no trabajé jamás en la gestión pública, pero trabajé como Fernando, ¿no? Apoyando muchos países y todos quieren hacer estos de urbanismo más, ¿no? La ciudad es todo, entonces tengo que conectar todas las políticas. Esto es imposible por una cuestión de gestión. Cada uno quiere tener su poder, la capacidad de decir qué va a hacer con su política. Es una cuestión de protagonismo no solo, pero también de agenda, ¿no? Yo quiero mi agenda de viviendas con un ministerio propio. Yo quiero mi agenda de movilidad con un ministerio propio. Yo quiero mi agenda de, qué sé yo, saneamiento con ministerio propio, porque esto me da poder para hablar directamente con qué sé yo, el Parlamento y tener más plata para mi programa y todo. Entonces, es muy complicado de articular las políticas al nivel de la política.
Pero, ¿cómo articular las políticas entonces? Con el proyecto integrado. Este proyecto debe conectar la integración de las políticas. Entonces, viviendas, medio ambiente, movilidad, climate change, ¿no? Cambios climáticos, todos deben estar conectados ahí y, claro, conectados también con los planes existentes. So, basically, very short, it's very hard to make multi-sectorial policies, you know, because a policy is almost a statement of power of an agenda. So if you have a housing agenda in the country, a heritage agenda, a climate change agenda, a mobility agenda, a sanitation agenda, you need to mainstream that agenda at the top level. You want to be a ministry of it, you know, and if you are a secretary, you think you lost power, you know. This happened a bit in Brazil. We had the Ministry of Cities. It became the Ministry of Regional Development, and then back again, Ministry of Cities. But it makes sense to be regional development because cities are the engines of regions. But anyway, it's good to put the urban development at the top level, but it's very hard, you know, to articulate the policies at this level. So what we are proposing here, we should articulate policies in projects, in the territory. And not in all territory, of course, of the city, but in the metropolitan territories, in the nodes of the city, you know, in where really matters and where really your investment is going to make a lot of impact. So, entonces, no es para hacer proyectos integrados en todo el territorio, claro, pero en aquellos hogares que son muy especiales en la ciudad, en Buenos Aires, que son los nodos metropolitanos, ¿no? Que son los lugares que hay mucha gente, servicios distintos, uso mixto, estas cosas. Entonces, estos son los lugares más privilegiados para estos proyectos. Claro, pueden hacer proyectos de otras dimensiones, en otras dimensiones, pero estos lugares son los más indicados en generales para estos proyectos integrados. How to do it, you know, and now how to do these projects, Fernando, if you have many budgeting lines. ¿Cómo hacer los proyectos if you have muchas líneas de presupuestos, no? Esto es un poco que voy a hablar un poquito acá de la cuestión de la PPP, cuando tú puedes empacotar muchos proyectos en una sola contratación pública, ¿sabes? Porque este es un problema para el público, ¿no? La integración de políticas no es que no quiere integrar, porque es difícil, porque tú hay tu presupuesto, y por esto en Brasil ahora la partnership, la parcería público-privada está muy famosa porque es una manera de empacotar muchas cosas y poner en solo gestión muchos contratos que serían muy chiquitos para todos los ministerios o todas las secretarías municipales, y a él no le importa hacer esto. Entonces, yo sé que vosotros tenéis una cuestión con fideicomisos ahí, ¿no? Que es también una manera de empacotar muchas cuestiones. Tal vez sea una otra posibilidad para Argentina. So, alignment with global, national, and state or provincial agendas, ¿no? Hay que alinear tu proyecto con las agendas globales, nacionales, estaduales. Es mucho más fácil de capturar plata si tú estás haciendo algo, por ejemplo, que a la banca de inversión de infraestructura china solo dale plata en dos casos. Si hay plata china para empleos chinos en exterior, o si es para un capital global, como llaman. ¿Y cuál es capital global para los chinos? Es, por ejemplo, carbon capture, ¿no? Captura de carbono, ellos consideran. Entonces, si tú puedes probar, no hay chinos trabajando en tu proyecto, solo argentinos, pero si tú puedes probar que está capturando carbono con ese proyecto, es posible acceder a la plata chino, por ejemplo. Entonces, está conectado con agendas globales nacionales y estaduales en Brasil y ahí provinciales. Es mucho más fácil de tener plata por eso. Esto es una cuestión central.
La institucionalización de la planificación del proyecto integrado. Yo di en mi video el ejemplo de Curitiba, ¿no? ¿Por qué esto? Porque este era un problema de la política. Estos no quieren continuar el proyecto del anterior, estas cosas todas. Y si tú hay el mínimo de institucionalización del proyecto, es mejor, la capacidad de suceso es mayor. En IPUC, por ejemplo, en Brasil, en Curitiba, todos conocen un poco IPUC y nadie sabe si la Secretaría es de Desarrollo Urbano o de Urbanismo y Medio Ambiente, Urbanismo y Viviendas. No importa cómo se llama la Secretaría, que es el gobierno. Importa que el IPUC es la institución de Estado, ¿no? La institución que permanece mientras los intendientes cambian. So this is a key factor, institutionalization of this planning project cycle. And this is through the indirect administration, you know. You need to create an autarky or you need to create a public company, you know, but it cannot be linked to the politics, you know, to the elections. So if you institutionalize that, your chance of success is greater. So now, very important, pre-feasibility, you know, knowledge management. You need to learn from the problems, you know, that you had in your first project, you know. What can you learn? So knowledge management is a key factor. And of course, enterprise management, you know, you need, this is the typical things from each project, and you need to take into account. The last one is monitoring and evaluation, and to try to create multiple sources and permanent sources of financing, you know. So los dos últimos son la prefactibilidad, la gestión del conocimiento y la gestión de riesgo. Esto es muy típico del proyecto, ¿sabes? Hay que tener una prefactibilidad y que la prefactibilidad sea buena, ¿no? Y si no es buena, la gestión de conocimiento te va a hacer, que no aprendí, la mano de obra fue mala. Yo pensaba que la comunidad iba a aportar más plata, no aportó. Entonces, la gestión del conocimiento es fundamental y al final la gestión del riesgo, que está cada vez más complicada con los cambios climáticos. Sabemos todo esto, pero es necesario calcular mejor, tener otras cuentas. Sabemos todo cómo es más complicado, pero tendemos este desafío ahora. El final, el monitoreo, tendré fuentes de recursos de financiación. Ahora voy a pasar mucho rápido, esto porque yo sé que mi tiempo ya pasó. Voy a hablar, el engajamiento político más alto siempre hace muy importante, es un factor muy importante para esto. Yo escuché que alguien trabaja con los proyectos especiales, ¿no?, de un intendiente. Esto es el lugar correcto. El IPUC en Curitiba está conectado directamente al prefeito de Curitiba. Si tú haces esta institucionalización a un nivel mucho bajo y que no está conectado con la cuestión política, no se hace nada. Phasing and prioritizing. Entonces, faseamiento y priorización es necesario. Los proyectos son muy grandes. Hay que explicar a los políticos que van a entregar en 2 años esto, en 4 años esto, en 8 años esto. Si tú hablas para uno, no, te entregaré en 15 años esto, mira, estás fuera. Entonces, fasear, tener fases muy claras y la priorización es fundamental. La articulación con los organismos de control y la seguridad jurídica es un tema muy, muy, muy sencillo. Yo sé, están siempre batiendo, uno está en la oposición, el otro, pero es necesaria esta articulación. La articulación con la Cámara, esto en Brasil ahora es muy complicado porque el Parlamento está teniendo una gran parte del budget, ¿no?, del presupuesto nacional. Las parcerías con el gobierno, que sea el gobierno central, provincial, los municipios que estén cerca, el sector privado, academia, cooperación internacional. Esto es re importante, la prototipación, ¿no? ¿Cómo yo puedo prototipar en una escala un poco menor? O como habló Fernando, ¿cómo yo hago un modelo para después escalar esto? La innovación. Y la innovación es fundamental meter el privado, ¿no? Hay esta cuestión del sector público que habla del principio de la legalidad
que el sector público, es claro, queremos esto como electores, so pueden hacer aquello que está en la ley. Esto es muy complicado innovar con esto, ¿no? Porque es el organismo de control que te está siempre metiendo allá. Entonces, es importante traer el privado, y esto es una otra solución que Brasil está trayendo con la Public-Private Partnerships, o no sé, con parcerías comunitarias, ¿no? Con Minha Casa Minha Vida Entidade, por ejemplo, que tal vez sea muy parecido con el fideicomiso. Andrés tiene que me explicar mejor qué es. Yo siempre me quedo un poco confuso, pero pienso que es más o menos así, que traer otros actores que esto sí no tiene esta cuestión legal, que pueden hacer todo que no es prohibido por la ley, que es mucho más amplio. Por último, la gamificación. La co-creación, el design participativo y la integración también son fundamentales. Entonces, Fernando, pienso que ya hablé mucho. Hago ahora la síntesis en inglés y paramos por aquí. ¿Puede ser? Dale. Si no, deja porque poco el compromiso con Huacar era que estuviera un ratito y lo liberábamos. Quizás esta última parte está bien, para un cachito. Claro. Entonces, very fast. So the political engagement, it's very important for this to accelerate the project cycle. So here, there was success factors. Here's the accelerators. One of them is that, political engagement. The second one, phasing and prioritizing, articulating with this controlling, organisms that are close to the public sector, and also the legal security, to have this, it's also very important. The articulation with the budgeting, who is approving the budget, which is the parliament, partnerships with governments at all levels, but also with neighborhood municipalities, with the private sector, with the academia, and also with the international bilateral and development agencies. And this is very important, prototyping, innovating, and gamifying. So prototyping is a way that you can first try to test, and then you scale up. Innovation, you need to bring the private sector, you need to bring academia, because the public, they have this principle of legality that they can only do things that are in the law. So you need to bring people that can do everything, that can do everything that's not prohibited by the law. So this is the principle of the private sector, the academia, and the government that are very controlled. There are very little room for innovation because of that principle. And for that reason, they need public-private partnerships, gamifying, and finally co-creating, participatory design, and multi-level integration, So these are some examples, in the end, of what we have done to create alignments. Here you have a vision, with all the objectives, the localized objectives, with the targets, and we use the indicators of the international agendas, and we thought on the pilot projects, thinking if they're linked to the Agenda 2030, they are of medium term. If they are linked to 2 years, they are short term. If they are more than 15 years, they can be long term, and they would be linked to the New Urban Agenda. This is 2036. So basically, this is a very scheme that we did to Guinea-Bissau, that is a country with no capacity at all. So you specialize and you integrate that strategy. So here is the territorial integration of the strategy. Here is a bit of the discussion on land-based finance and how you can create incentives, this principle of regulating by incentives that is very important to bring the private sector. The private sector will do things if you create an incentive for them to do it, rather than you say, don't do it, and you don't have the capacity, to follow up, and they will not do the law, and you are in trouble. So here is the way you integrate the policies. Here is the cycle of the project. So en español, básicamente, es en un ejemplo en Guinea-Bissau, que es un país sin capacidad para nada. Que hacemos ahí fue conectar sus objetivos, ¿no? Una visión del país que hemos
ha ido un juego, la gamificación, ¿no? Un juego que todos representaban como planeta, ambiental, personas, social, prosperidad, económico, esto de paz, que era muy importante para la Guinea-Bissau, la parcería, el patrimonio, por la cuestión toda de cultura. Ellos crearon después una visión común. En esta visión común ha tenido que priorizar personal, ¿no? Que hicieron. Después de esto, de crear objetivos localizados, han pegado indicadores internacionales, y con estos indicadores internacionales que no crearon uno, crearon metas, y después conectaron con proyectos, ¿no? Estos proyectos se conectaban con las agendas. Entonces era la cuestión de conectar, y al final se conectaba los proyectos en el territorio y se creaban las sinergias y la multisectorialidad. Esto es una cuestión de financiación de base suelo, que hay que tener incentivos. Entonces hay una parte que puede ser gratuita porque el privado ha hecho aquel que quería tú en el plan, que es el mix social, la cuestión del suelo con comercial y todo esto. Entonces terminé, Fernando. Disculpa si me pasé de más. No, gracias a ti, Tomás. Muy, muy interesante. Creo que en mucho de lo que vos estabas mencionando hay ideas profundas en cuanto a lo que intenta la plataforma. Así que te agradecemos especialmente este módulo, ¿no? I am thinking, Wakar, if I want to release you because we will continue, but perhaps it's too much in the two language, but I want to give you a chance if you want to express something, I will translate for the audience. Sure. That was a very good presentation, Thomas. Very, very useful. And I think the key aspects of everything is finance, both for the development and for the ability of buyers or homeowners to be able to buy those properties. And I think they're the two challenges, because the governments across the world are running out of money. And private people don't do anything free. They want money. So there's a dilemma. So it's very fortunate that we met Fernando, because we have that solution where we have no burden on the buyer, but we have profitability for the private sector. So we've developed a solution which answers all your questions. This is a blessing to meet, because all the issues that you highlighted, we have a solution for, and a very, very creative solution, a very powerful solution, which I hope in the near future through Fernando we can discuss. But I think this is a very, there's no coincidences. God brings people together. So I think we have an interesting future, and I understand everything you say, because I've traveled to about 18 countries in the last 6 months. And the issues you highlighted are in every single country, whether it's Washington or the smallest village in Ecuador, the problems are the same. And we've spent 2 years developing a solution which, as I said, allows people to buy homes with no deposit, no interest, but the investor makes good money. So I think there is an answer to all these problems, and I hope we can very soon work together and show you some of these ideas. Thank you so much. Thank you, Wakar. Lo que I will translate. Wakar está explicando que, bueno, aprecia mucho la presentación de Thomas, que entiende perfectamente que hay dos problemas principales. Uno es la cuestión del financiamiento del desarrollo, y el otro es el financiamiento de la gente, ¿no? Cómo la gente puede generar los recursos. Y que con respecto al primero está el problema de que los gobiernos están quedándose sin plata y nunca tienen plata para cumplir con todo el mandato. Y por el otro lado está el financiamiento de la gente, donde el sector privado siempre, por su propia definición, está buscando rentabilidad. Ahora explica que ellos en su grupo han desarrollado un sistema en el cual da respuesta a todos estos problemas, que en los últimos 18 meses en los últimos meses él recorrió 18 países, y que encontró los mismos problemas desde Washington a la última aldea de Ecuador, ¿no? Y que la única solución es encontrar mecanismos flexibles y sustentables de inversión que permita realmente desde
una estrategia que ya nos contará cómo es, apoyar y que cree que realmente este encuentro es una bendición en términos de conocernos y entender las dificultades que enfrenta cada uno de los proyectos. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure. See you soon. Thank you so much. Bye-bye. Have a good evening. You too. Bueno, buenísimo. ¿Qué hora era para él, Fernando? No, en realidad les explico a todos, no era para él la reunión. Lo que pasa es que él pertenece a un fondo de inversión y me pareció que dado que este encuentro era saber invertir, era interesante invitarlo, ¿no? Y tener este intercambio, porque él tenía mucho interés en conocer los proyectos, y yo lo que pensé es, ¿por qué no le damos chance que los conozca directamente de la boca de ustedes y no a través nuestro, ¿no? Pero para cerrar un poco el capítulo acá de Wacar, yo lo estuve estudiando un poco, es interesante porque ellos no cobran interés, ofrecen un recurso financiero a través de entidades, que en nuestro caso sería esta plataforma. Él me buscó, en realidad yo no lo busqué a él, había visto la plataforma, entró a la página, yo me olvidé hoy de mandarle porque él entró a una que era vieja, ¿no? Había entrado a la brújula en realidad, y como que estaba muy interesado. Entonces por eso me pareció muy transparente invitarlos. Francamente yo no los conozco en profundidad, tuve una conversación esta mañana, pero sí pensaba invitar, y un poco me mezcló los papeles porque como aprovecho a redondear, la idea que nosotros teníamos en la plataforma y lo que veníamos haciendo es, hemos hecho 2 reuniones con algunos de ustedes, ¿no? Fuimos invitando por tipologías. ¿Se acuerdan que teníamos estas 5 que si quieren lo tengo acá enfrente? Pero no hace falta hacer una presentación porque ya la he hecho, ¿no? Que teníamos estas 5 tipologías que eran barrios o eran intervenciones urbanas o eran proyectos individuales de vivienda, de acuerdo a lo que ustedes nos fueron presentando. Entonces nos fuimos reuniendo individualmente y estos los viernes son los días más de los módulos teóricos, ¿no? Los módulos de formación y de discusión. Entonces me pareció que invitándolo, también había invitado a Roy Kitty de ONU Habitat, que está con el Cities Investment, pero él se excusó que no pudo venir, así que nos vino bien también como para tener un poco más de tiempo y hacer toda esta vuelta. Ahora, algo que quería como para cerrar y contar cómo terminamos nosotros, nos queda en realidad un módulo más, que es el viernes próximo, que lo llamamos Saber Sustentar, ¿no? Y que vamos a invitar especialistas que están más vinculados al mundo de la sustentabilidad en un sentido amplio y en sustentabilidad en términos de obra pública, ¿no?